Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Canticas de Sefarad. Y en esta oportunidad lo dedicaremos a la música de origen sefardí que celebra la festividad de Hanukkah. Como ya es costumbre en nuestro programa, abordaremos desde lo clásico hasta lo contemporáneo o alternativo, compartiendo contenido incluso reciente o inédito. Cabe destacar que Hanukkah es una festividad alegre y su música responde a la emoción de una fiesta compartida entre grandes y chicos. Los temas emblemáticos del repertorio en torno a la Hanukkah son variados y corresponden tanto a la tradición ashkenazi como la sefaradí. Podemos mencionar entre ellas a Maosur, fortaleza, roca de mi salvación, Hanerot Halelu, estas luces y 8 candelicas. Esta última de la gran compositora nacida en Sarajevo, Flori Jagoda, y quien desarrolló gran parte de su obra musical en los Estados Unidos. Es importante destacar que la inmensa mayoría del repertorio de Hanukkah corresponde a los tiempos modernos y podríamos marcarlo dentro del género de la cantica o cantos festivos de la tradición. A continuación escucharemos Hanukkah, 8 días de felicidad, un tema de Flori Jagoda, grabado para el álbum La Nona Canta, The Grandmother Sings, de Flori Jagoda and the Family, producido en 1992. Un arreglo que asoma el origen balcánico de la autora con acompañamientos de guitarras, pandereta y acordeón. Hanukkah, Hanukkah, 8 días de felicidad. Hanukkah, Hanukkah, 8 días de felicidad. La 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 la. La 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 la. Hanukkah, Hanukkah, 8 días de cantar. Hanukkah, Hanukkah, 8 días de cantar. La 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 la. Sara Aroeste es una cantante estadounidense. Su música es a menudo referida como rock feminista en latino. Nacida en Washington, D.C., sus raíces proceden de la histórica comunidad judía griega de Salónica. Aroeste estudió canto operático en la Universidad de Yale. Además de su actividad como cantante de la música en latino, se dedica a la promoción de autores de cómics e historietas traducidas o escritas en latino. De su producción del 2021 vamos a escuchar Hanukkah, música de Judy Frankel y letra de Lina Cohen Albuquerque. Los arreglos musicales de este tema se caracterizan por la presencia de metales, los cuales dan al mismo un aire marcadamente balcánico. Porque hay un
Un tema obligatorio en la celebración de Hanukkah por parte de los sefaradíes es sin lugar a dudas 8 candelicas. Este tema originariamente fue compuesto por Flori Jagoda en tiempo binario de tango y es quizás el tema de Hanukkah más versionado. De estas versiones podemos mencionar en particular las del tenor de origen griego, Alberto Mizrahi, Hassan de sinagoga sefaradita y mejor conocido como el Pavarotti judío, y la versión tropical de la orquesta de Pink Martini. Para cerrar nuestro programa de Canticas de Sefarad, nos despediremos con la versión de la soprano Esther Cohen Salgado, chilena de origen sefaradí, quien fue finalista del concurso televisivo Talento Chileno del año 2010 y quien en la actualidad ejerce como Hassanit en la comunidad reformista Ruach Ami de Chile. En esta oportunidad le acompaña el piano del maestro Sergio Polanski, quien nos hará disfrutar de un arreglo musical con aires de klezmer. Hag Hanukkah Sameach. Una candela